Ante todo, quiero como siempre saludarlos, darles buenas tardes y darles las gracias por venir a esta biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes de París. Tengo aquí más bienvenidas, pero no han llegado todavía, así que se las daré personalmente cuando se incorporen a nuestra reunión. Una reunión de la que nos sentimos muy orgullosos de celebrar, de coorganizar con la Embajada de España en Francia y de acoger en esta mesa redonda acerca de los Juegos Olímpicos como espacio de visibilización. Yo creo que tendríamos que inventarnos otra palabra en lugar de visibilización porque es dificilísima de pronunciar. Yo cada vez que la pronuncio temo meter la pata. Pero bueno, visibilización LGTBIQ+. Nos encontramos casi a las puertas de la Marche de Fierté y muy cerca de los Juegos. Y un acontecimiento de este calado, un acontecimiento como los Juegos, que tendremos dentro de muy pronto y que durante 2 meses no solo cambiará las costumbres de aproximadamente 17 millones de personas que viven en esta región, en la región de París, sino que además mantendrá la atención de muchos millones de personas en todo el mundo. Bueno, no solamente servirá para atraer esa atención, sino también puede servir o debería servir para cambiar las percepciones en torno a algunos valores si se sabe aprovechar la ocasión. Y de eso precisamente va esta mesa redonda, de cómo esta gigantesca pantalla en que se va a convertir en todo el mundo los Juegos Olímpicos puede servir para avanzar en el proceso de inclusión y de diversidad. Que me temo que en estos momentos presenta una cierta preocupación de cara al inmediato futuro en algunos países. Y para ello tenemos el honor y el orgullo, repito, de contar hoy con deportistas que además ostentan diversos cargos institucionales y que, por tanto, son buenos conocedores de qué situación se encuentra el colectivo LGTBIQ+, o más en el mundo del deporte. Se trata, por un lado, de Rafael Szymanski, responsable del proyecto de inclusión de la Federación Francesa de Bádminton. Bienvenido y muchas gracias. De Frédérique Vidal, copresidenta de la asociación Fair Play. Me han pasado mal el nombre, lo siento, la he rebautizado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y finalmente, Víctor, tú dime que sí, que te llamas Víctor. Sí. Víctor Gutiérrez, miembro de la selección española de waterpolo, como está bien a la vista, diputado y secretario de Políticas LGTBIQ+, más del Partido Socialista Obrero Español. Por razones de trabajo, precisamente es Víctor que debe coger un vuelo pues esta misma tarde-noche y no creo que se pueda quedar hasta el final del acto. Y tenemos también a un moderador de lujo, porque no sé si Miquel Iceta es o ha sido muy o poco deportista, no lo sé, pero sí que... no, pero he mirado por internet y parece que un antepasado tuyo... Eso es. Ya miro. En fin, que todas estas cosas que vienen en los genes nunca se sabe por dónde salen. Bien, pues... Además de que tenemos la suerte de que es el embajador delegado permanente de España ante la UNESCO, ha sido, hasta hace menos de un año, nada menos que el ministro de Cultura y de Deporte de España. Así que, ¿quién mejor para moderar una mesa que trata de los deportistas y de sus libertades, que son las libertades de todos?
Así que, insisto, muchas gracias por acompañarnos hoy y le paso la palabra a Ignacio Díaz de la Guardia, consejero de Cultura de la Embajada de España. Ignacio. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias José María. En la tradición francesa, para los que venís de España, está lo de enumerar a todo el mundo que viene a un acto, ¿no? Es un ritual que se hace. Entonces, bueno, vamos a ver los títulos. Embajador, deportista de élite, Mathilde, Rafael, merci d'être ici. Entonces, bueno, yo quería decir dos cosas. Yo creo que aquí todos compartimos algo. Y es que todos, por la edad que veo, todos hemos sido niños. Me parece bastante obvio, ¿no? Sí, todos hemos sido niños. Bien. Hay una cosa que todos sí hemos jugado alguna vez en el patio del... Perdón, vaya. Todos alguna vez hemos jugado en el patio del colegio o algo, ¿no? Entonces te das cuenta que, en efecto, el deporte es un factor de inclusión y de visibilidad. Ya sabes que los buenos siempre juegan más porque son buenos, por eso todo el mundo los quiere en su equipo, y los que somos más paquetes, pues nos dejan un poco fuera. Perdón, que voy muy rápido. Bueno. Volviendo a esto, del deporte como plataforma, etc., es cierto que los Juegos Olímpicos tienen una dimensión que es absolutamente brutal. Entonces, estaba mirando esta mañana las cifras de audiencias de televisiones del mundo y el récord lo tienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, los Juegos Olímpicos de Tokio tuvieron una audiencia de 3.600 millones de personas. Luego, los de Río. Luego bajó en Tokio, la pandemia, etc., tiene su explicación, y luego, pues bueno, imagino que en París volverá a remontar esta audiencia, ¿no? Es decir, que todo lo que se hace en los Juegos Olímpicos tiene una repercusión global, eso es innegable, ¿no? Y volvemos al tema de esta mesa redonda, que es la inclusión y la visibilidad de todo el mundo. Y ahora, bueno, si me conocéis un poco, me gusta irme por los cerros de Úbeda de vez en cuando, ¿no? Y me gusta meter alguna anécdota histórica, ¿no? Entonces, hablando de eso, esta mañana dije, bueno, los Juegos Olímpicos, etcétera, hay una cosa que es poco conocida, que son los Juegos de Hera. Hera por la diosa griega, que en francés se dice les Jeux Héréens. Entonces, ¿qué son los Jeux Héréens? Pues era una competición que se hacía para mujeres cuando acababan los Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos míticos en Olimpia, pues 15 días después, en septiembre, había unos Juegos estrictamente femeninos. O sea, que ya los griegos, por decir algo, ya contemplaban la posibilidad de incluir, en este caso, a las mujeres. Esto no es muy conocido, o sea, pero no me lo he inventado, ¿eh? Existe, es de verdad, lo de los Juegos de Hera. Y volviendo, ya pego un salto en el tiempo, vamos al mítico Barón de Coubertin, que todos conocéis, por eso es importante participar, etcétera, etcétera. Pero ya voy a hacer una cita de, bueno, digamos que el Barón de Coubertin, aparte de recuperar los Juegos Olímpicos y la cita famosa sobre la participación, etcétera, recupera una idea que es la del juramento olímpico. El juramento olímpico es una cosa que se hacía en la Olimpia, de los Juegos Olímpicos, ante una estatua de Zeus. Entonces él lo recupera y ese juramento olímpico se ha ido modificando. Y entonces os voy a leer, y con esto termino, lo que dice la última versión del juramento olímpico, que se hizo en Tokio en 2020. Lo tengo por aquí, en alguna parte. El juramento lo hacen atletas, jueces y entrenadores. Entonces, pues cada uno se hace un hombre y una mujer por cada categoría, ¿no? Entonces dice lo siguiente, pues en nombre de los atletas, si fuese Víctor el que leyese el juramento, pues diría, en nombre de los atletas prometemos participar en estos Juegos Olímpicos respetando y cumpliendo las reglas con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Juntos somos solidarios y nos comprometemos con el deporte sin dopaje, sin trampas y sin ningún tipo de discriminación. Hacemos esto por el honor de nuestros equipos, en el respeto de los principios fundamentales del olimpismo y para hacer del mundo un lugar mejor a través del deporte. Muchas gracias. Y con esto termino. Bueno, como moderador abriré el debate muy rápidamente. ¿Por qué estoy aquí? Porque fui ministro de Cultura y Deporte. Como dijo mi madre cuando lo oyó por primera vez por televisión, dijo, sobre todo deporte. Estas son las madres. Pero durante mi mandato, entre otras cosas, se aprobó una ley del deporte que inscribe con todas las letras y todos los matices los derechos de todas las personas en el deporte y hace mención expresa
de la discriminación por razón de orientación sexual o expresión de género y obliga a federaciones, clubes y ligas profesionales a tener protocolos para prevenir y para combatir cualquier muestra de discriminación. En ese sentido, yo creo que España, como otros países europeos, hemos avanzado mucho a nivel legal, pero como sabéis, no siempre que las leyes digan lo que han de decir, que ya es muy bueno, implica que la vida discurre por esos caminos. Luego también estoy aquí porque yo en el año 99 fui el primer diputado que dijo públicamente que era gay. De todas maneras, yo ya tengo encargada mi lápida para el día que fallezca. Era gay y bailó, que son las dos cosas por las que soy recordado en la política española. Quiero que os presentéis primero cada uno de vosotros, así nos ahorramos errores de nombre o de cargos, y que entremos un poco ya en vuestra intervención inicial en lo que queremos discutir o exponer entre nosotros, que son fundamentalmente tres cosas. Una es si existe o no y en qué grado la homofobia en el deporte. En segundo lugar, qué se puede hacer para asegurar la igual dignidad y la igualdad entre todas las personas en el deporte. Y luego queremos hacer un apartado específico para las personas trans en el deporte. Probablemente sea el último de los elementos de igualdad que se ha ido incorporando y que encuentra todavía pues, muchas dificultades. Yo os lo digo desde el punto de vista de un embajador en la UNESCO, que a veces miro a embajadores de otros países y pienso yo en su país igual sería condenado a muerte. O sea que todos somos iguales, sí, bueno, pero con cuidado, porque ni todos los países garantizamos por igual los derechos humanos, ni el hecho incluso de garantizarlos asegura esa convivencia, ese respeto, esa igualdad, ese trato digno para todos. Por lo tanto, y si os parece, empezaremos por Mathilde. Yo como soy muy mayor, primero las mujeres, porque no creo que sea una mala costumbre, luego seguiremos por Rafael y acabaremos por Víctor. Yo os ruego que hagáis una presentación breve que explica el por qué os han invitado a participar en este coloquio y que entremos ya en el primer segmento, que es cuál es la situación de la homofobia en el deporte. Bonsoir à tous, je vais parler en français. Donc je ne m'appelle pas Frédérique Vidal, donc c'est ma coprésidente avec Jérémy Goupy qui est au fond. Je suis Mathilde Vinatier, je suis secrétaire générale de l'association Fair Play. On organise actuellement la Pride House qui sera organisée pendant les Jeux Olympiques et les Paralympiques de Paris 2024. Vous pouvez aller directement sur le site pridehousefrance.com pour vous renseigner sur plus d'informations. Rapidement, du coup, pour le paysage politique au niveau de l'homophobie dans le sport, on sait qu'elle est présente. Cette association a pour but justement de promouvoir et de générer le discours autour de la cause LGBTI+ dans le sport. Comment, avec ce projet Pride House, en fait, qui aura principalement pilier sur scène au Rosa Bonheur pendant les Jeux Olympiques, nous allons organiser un espace d'échange et de sensibilisation. La visée est aussi éducative. C'est très important pour nous de travailler sur cette partie-là, puisque l'homophobie vient aussi beaucoup de la méconnaissance des sujets que peuvent rencontrer la communauté LGBTI+ dans le sport, les enjeux, les problématiques qui sont multiples, on le verra par la suite. Voilà, donc nous, notre empreinte en tout cas se fait grâce à la mairie de Paris, qui est notre partenaire principal, notamment avec Paris 2024, qui nous donne cette estrade pour pouvoir discuter librement de ces sujets et de les défendre. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez que je rajoute autre chose. Non, je pense qu'on ira plus en détail par la suite. Très bien, merci Mathilde. Et maintenant, Raphaël, c'est à vous. Bonsoir, donc je suis Raphaël Zimanski. Je travaille actuellement à la Fédération française de badminton en tant que chargé de projet inclusion, mais j'ai surtout travaillé du coup sur les personnes trans, notamment lors de mes travaux de recherche
sur le rapport au corps des personnes trans et le sport, et sur le rapport entre le sport comme outil ou non pour les personnes trans masculines dans leur transition. J'ai aussi travaillé avec anciennement du coup la FSGL, qui est aujourd'hui la Fédération française LGBT, Fédération sportive LGBT, pardon, où Hélène est ici. Voilà, donc sur notamment l'inclusion des personnes trans. Et donc je continue un peu à travailler sur ces sujets-là, notamment dans le cadre de mon travail actuel. À côté de ça, je suis une personne trans qui a fait du sport aussi pendant ma transition, et c'est à ce moment-là aussi où je me suis rendu compte que c'était compliqué pour les personnes trans d'être incluses dans le sport et de continuer à pratiquer librement et à prendre plaisir aussi dans la pratique en transitionnant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi continuer à travailler sur ces questions-là. Et j'ai eu l'occasion aussi par ailleurs de travailler avec la mairie de Lyon pour faire un état des lieux des pratiques des personnes trans et de l'importance de les inclure aussi dans la pratique, dans les institutions et dans les structures matérielles, on va dire, sportives. Merci, Rafael. Víctor, te toca. Bueno, lo primero quiero daros las gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde, pedir disculpas porque me tengo que marchar y seguramente no dé tiempo a acabar la mesa, pero bueno, aunque sea tan corto y tan breve este viaje, no quería perder la oportunidad de estar aquí, de conocer tanto a Matilde como a Rafael y compartir este tiempo con Miquel, con el embajador. Quiero agradecer también al Instituto Cervantes por la organización, a la Embajada de España también por la organización. Creo que estas iniciativas son muy importantes y después de los agradecimientos, que como cada vez soy más político, pues ya me voy metiendo en estas cuestiones. Bueno, me llamo Víctor Gutiérrez, tengo 33 años y soy jugador profesional de waterpolo. Llevo toda mi vida vinculada al deporte, empecé a nadar desde que tenía, desde los 2 años y llevo entrenando una media de 5 o 6 horas diarias desde los 16 años. O sea, toda mi vida dedicada al deporte, ha sido mi trabajo durante muchos años. Y ahora estoy en política, llevo todo el área LGTBI a nivel nacional dentro del Partido Socialista y desde hace unos meses también tengo la enorme suerte y responsabilidad de ser diputado en el Congreso de España. ¿Por qué estoy aquí sentado y no otra persona? Bueno, pues porque en el año 2016 decidí salir públicamente del armario, fui el primer deportista de deporte en equipo en salir públicamente del armario en España. Y desde aquel momento yo siempre tomé la decisión de hacerme visible y además quise que no fuese una anécdota. No quise nunca que mi salida del armario se quedase ahí en contarlo y ya está y en continuar haciendo mi vida, sino que desde entonces he sido muy peleón, me he dedicado en cuerpo y alma a hacer activismo, a visibilizar al colectivo LGTBI y más en un ámbito como es el deporte. Creo que aquí hay mucha ciudadano español. Somos de un país en el que afortunadamente somos pioneros en la lucha por los derechos y libertades del colectivo LGTBI. España ha avanzado muchísimo en los últimos 30 años, pero desgraciadamente el deporte sigue estancado y las cosas que veíamos o que escuchábamos hace 40 años, insultos LGTBI-fóbicos, racistas, machistas, en el deporte, igual que otros aspectos de la vida en España han avanzado, en el deporte cuesta mucho, va muy despacio y se siguen produciendo, ¿no? Y yo decidí visibilizarme porque quería compartir mi experiencia, ¿no? Yo crecí pensando que me pasaba algo malo, pensando que estaba enfermo, pensando que estaba solo, viví mi identidad con muchísimo miedo, con muchísima vergüenza y, lo que es peor, con mucha soledad, porque precisamente ese miedo y esa vergüenza me impedían contarle a los demás quién era. Y al final la vida te obliga a madurar, a evolucionar, a marchas forzadas, y cuando yo llegué en un momento en el que tenía el apoyo de mi familia, de mis amigos, quise compartir mi experiencia para tratar de ayudar a otras personas a que no vivieran lo mismo, ¿no? Desgraciadamente
hay muy pocos referentes LGTBI en el deporte. Casi siempre que se habla de colectivo LGTBI del deporte lo hacemos por algo malo, por insultos, por discriminación, porque alguien ha tenido que dejar el deporte por ese motivo. Y es importante denunciar esas situaciones porque hay que cambiarlo, pero tan importante es denunciar lo negativo como hablar de lo bueno. Porque cuando tú tienes 13 o 14 años y estás lleno de miedo, de inseguridades, lo que te hace falta es que alguien te ayude a dar ese paso al frente, a perder el miedo, ¿no? Y yo por eso quise compartir mi historia y tratar de ayudar a otras personas a que tuvieran el camino un poquito más fácil. En el año 2021 denuncié insultos homófobos mientras competía, me llamaron maricón, no era la primera vez, desgraciadamente. Las personas LGTBI lo sabemos muy bien esto. Ese tipo de violencia verbal o incluso a veces violencia física en nuestra vida la normalizamos. ¿Por qué? Porque la llevamos viviendo desde que tenemos uso de razón. A mí la primera vez que me llamaron maricón yo tenía 8 años. No sabía lo que significaba esa palabra, no sabía cuál iba a ser mi orientación, pero ya me dijeron que eso no estaba bien, que eso era algo de lo que me tenía que avergonzar. Y la última vez que me han llamado maricón, pues me he metido hace 15 minutos en Twitter y me han llamado maricón por ahí. Entonces, al final, cuando las personas LGTBI vivimos con ese tipo de violencia, lo normalizamos, le quitamos importancia. Pues a mí me insultaron en el 2021, lo denuncié públicamente y, bueno, pues se convirtió en la primera sanción por homofobia en el deporte en España, en el año 2021. Yo creo que ya tocaba, ¿no? Y muy brevemente, para no quitar tiempo a los demás, respecto a cómo está la situación del deporte y el colectivo LGTBI, pues es evidente que tienen que avanzar muchísimo las cosas. En España sigue sin haber referentes, cada vez somos más los deportistas que nos vamos visibilizando, pero somos de disciplinas pequeñas, no hay futbolistas masculinos visibles, no hay jugadores de baloncesto masculinos visibles, no hay tenistas visibles. Y bueno, pues es verdad que hemos conseguido un gran reto, como es la aprobación de la ley del deporte, en la que por primera vez se incluye la lucha contra la LGTBI-fobia, con herramientas de prevención y de sanción, pero como todos sabemos, la aprobación de una ley no significa, por desgracia, que cambie la mente inmediatamente de la sociedad. La aprobación de la ley es el primer paso, hay que implementarla, hay que trabajarla y bueno, pues mientras sigamos escuchando comportamientos en estadios, en pistas de atletismo, en campos de fútbol de niños pequeños, mientras haya invisibilidad, creo que es el mayor termómetro y el mayor indicador de que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Que las personas LGTBI sintamos que el deporte es un espacio seguro para nosotros y para nosotras. Muy bien. Pues si os parece, Mathilde, para seguir por ese hilo, ¿cuál es la situación en Francia de la homofobia en el deporte, pero sobre todo para dar esos elementos de optimismo? ¿Cómo pensáis utilizar los juegos para que se conozca esa situación y para apoyar a los deportistas y las deportistas que quieran dar el paso de hacer conocida su orientación? Très bien. Alors, déjà, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place par le gouvernement. Donc, cette association pour laquelle je travaille, qui est Fair Play, on a une estrade assez importante au niveau des Jeux Olympiques, puisqu'on a une fan zone qui est consacrée pour les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Et on est également site totem de la ville de Paris. Donc ça nous donne d'autant plus de visibilité sur la scène publique. Et donc, ces valeurs qui sont transmises par le sport, qui sont l'inclusion, la diversité et l'équité, on les retrouve aussi au sein de la Pride House, puisque des valeurs qu'on défend fièrement. Chaque personne a le droit de partager des moments, que ce soit dans le sport ou dans la vie publique, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Et c'est surtout, donc, dans les Pride House que nous allons organiser, il y aura des moments d'échange, donc ce sera à travers des conférences, ce sera à travers également des expositions qui vont relater la vie en fait, du sport inclusif, ce que peut être le sport inclusif et non genré.
Et il y aura également des échanges avec nos ambassadeurs, puisque l'intérêt de la Pride House, c'est aussi de faire remonter des rôles modèles, donc ce que tu disais, d'avoir, quand on est enfant, des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer pour se dire, bon voilà, ces personnes-là font partie de la communauté LGBTI+, et pour autant ont réussi leur carrière, que ce soit dans le sport ou autre. Donc c'est très important, je pense, d'avoir des points d'ancrage qui aussi donnent des directions positives, ce que tu vous disiez. Et pour nous, ces valeurs-là sont à travers donc, les ambassadeurs que nous avons, qui sont la liste sur le site internet dont je vous ai parlé, pridehousefrance.com. Ce sont des personnes qu'on pourra rencontrer lors de ces Jeux olympiques et paralympiques. On aura également une visée éducative, comme je vous ai parlé tout à l'heure, à travers le pôle héritage. Donc, ce pôle héritage, ce sont des groupes de travail qui traitent de l'homosexualité dans le sport, mais aussi des femmes lesbiennes dans le sport et également des personnes trans et non genrées, puisqu'elles ne sont pas en reste, toutes ces personnes-là, bien évidemment toutes concernées. Et suite à ça, on aura une liste de solutions clés en main pour les institutionnels, les entités sportives comme les associations, qui voudront mettre en place ces solutions pour favoriser l'inclusion dans le sport. Et donc, ce sera vraiment un élément, ou en tout cas un carnet de travail avec lequel on pourra accompagner ces entités. Donc, c'est le paysage positif qu'on ressort aujourd'hui en France et pour laquelle la ville de Paris se bat pour nous donner une place publique. Merci. Et Raphaël, je voudrais demander, il y a des fédérations sportives internationales qui sont en train de mettre des obstacles à la pleine inclusion des personnes trans. Par exemple, en Espagne, on a fait une loi que pour protéger la participation des gens qui font du sport dans des compétitions internationales, nous acceptons les critères fixés par les fédérations internationales sportives, mais il y a quelques-unes qui ne veulent pas savoir rien avec les personnes qui ont transitionné, qui ont fait un changement de sexe. Quelle est la situation et votre opinion autour de ça? La situation, du coup, elle est très compliquée dans la mesure où, pour faire un bref historique, en fait, c'est le CIO avant, donc le Comité international olympique, qui fixait les règles pour les fédérations, les fédérations olympiques internationales. Et il y a quelques années, en fait, le CIO s'est dédouané de cette règle-là en disant que c'était aux fédérations internationales de chaque sport de se positionner pour les personnes trans. Ce qui permet d'un côté d'avoir des fédérations qui peuvent se positionner positivement. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y en a aucune qui s'est positionnée favorablement pour l'inclusion des personnes trans. Il y en a qui essayent, on va dire, et qui, sous réserve de mettre des critères, pensent qu'elles sont inclusives. Le fait est que quand on regarde les critères, c'est impossible de les remplir ou alors c'est très contraignant. Et on a la chance en France de pouvoir transitionner plus librement que dans certains pays. Malheureusement, dans d'autres pays, on ne peut pas transitionner. Et du coup, ça empêche de fait certaines personnes de transitionner et du coup d'accéder au sport de haut niveau dans le genre auquel ils s'identifient. Et en fait, certaines personnes ne veulent pas transitionner médicalement en France, ne peuvent pas, n'ont pas accès, parce que même si ça reste plus accessible en France, ça a un coût. Et il y a des personnes qui ne veulent pas même transitionner, et ça n'enlève pas de légitimité, on va dire, à leur transition et au genre auquel elles s'identifient. Mais du coup, en fait, le fait de mettre des critères comme ça, que ce soit sur le taux d'hormones, sur les chirurgies, sur les transitions administratives, donc le changement de prénom ou de sexe à l'état civil, en fait, ça restreint toute une population d'accéder au sport, d'accéder déjà à des conditions de vie décentes, on va dire.
et d'accéder du coup à une pratique sportive libre et inclusive en fait pour ces personnes-là. Donc déjà, il faut combiner à la fois les facteurs de liberté, on va dire, de chaque pays, avec les facteurs d'intégration des personnes trans de chaque fédération olympique. Donc c'est super compliqué. Et il n'y a pas d'études actuellement qui prouvent que les personnes trans en fait, ont un avantage ou un désavantage à pratiquer un sport dans un genre ou l'autre et que la transition donne un avantage ou pas. Et là, il y a des études qui commencent à sortir, dont le CIO s'est emparé d'ailleurs, pour dire que les personnes trans en fait, sont désavantagées dans le fait de pratiquer du sport parce que elles se sont privées. En fait, c'est des personnes qui n'ont pas eu accès au sport de la même manière que les personnes cis parce que le sport, c'est un milieu qui est quand même assez violent. Et du coup, elles ont, par exemple, pour faire du sport à haut niveau, et Victor le disait, il faut faire du sport depuis tout petit. Et le fait de ne pas y avoir accès parce qu'on ne se sent pas bien dans la pratique sportive, en fait, on ne part pas avec le même bagage et les mêmes capacités pour faire du sport à haut niveau. Donc c'est compliqué en fait. Et après, il y a la pression pour notamment les femmes trans d'être accusées de triche en fait si elles performent dans le sport à haut niveau. Donc ça rajoute, le sport à haut niveau, c'est déjà énormément de pression par la médiatisation, par les enjeux aussi. Et si on rajoute cette pression-là en plus, on sait que le mental a énormément d'impact aussi dans la performance. Si on ajoute ces facteurs-là, le fait que en fait, on est visible en tant que personne trans, donc on est aussi visible et plus susceptible de subir des violences, des discriminations. En fait, il y a énormément de facteurs qui font que les personnes trans aujourd'hui ne peuvent pas pratiquer à haut niveau librement, on va dire, comme les personnes cis. Et voilà, c'est super compliqué. Et donc en plus de ça, il y a les fédérations internationales olympiques qui ne se sont pas positionnées, et ce qui rajoute en fait un flou aussi pour les personnes trans de s'engager dans la pratique, que ce soit on va dire au niveau amateur ou au niveau professionnel, on va dire. Merci. Pues ahora le daría la palabra a Víctor, que todavía podemos tenerle un rato. Es verdad que siempre hemos pensado que lo primero es cambiar las leyes, en el sentido de que las leyes son las que han de proteger los derechos, pero luego vemos que esto no es suficiente. Las leyes se han de aplicar, ha de haber una conciencia social favorable, un clima, y ha de haber también deportistas que realmente den la cara, ayudando así a que las personas se atrevan a vivir su sexualidad, su identidad de género sin ningún tipo de dificultad. En el libro de Víctor, que he traído porque hay que hacer publicidad y porque lo presenté en Madrid, a mí una frase que me dejó de piedra, a pesar de que la tenía que conocer antes que él, por razones obvias, decía: si una palabra es capaz de definir mi adolescencia es represión. ¿Cómo podemos hacer? Leyes, aplicación, conciencia social, ejemplo. ¿Es suficiente? La verdad es que siempre tenemos, en español utilizamos mucho la expresión del vaso medio lleno, medio vacío. Y es verdad que si vemos la evolución, hemos evolucionado mucho, pero también eso te da medida de lo que queda por recorrer. Un poco, ¿cuál es tu percepción sobre el momento actual? Y, por ejemplo, yo creo que son los primeros Juegos Olímpicos en los que hay una maison de fierté. ¿Es esa? Alors, felicitaciones. Pues efectivamente, bueno, agradecerte eternamente que te prestaras a presentar mi libro, que es uno de los días que uno pues va a recordar siempre, ¿no? La presentación de su libro en su ciudad y además pues, que él se prestara, pues vamos, agradecido eternamente. Al final, todo el punto de inflexión del cambio de todo es la educación. ¿Cómo se van a cambiar las cosas? A través de la educación. Puede haber otros ámbitos en los que demos pasos, pero el núcleo, el corazón de todo es la educación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando
se habla de que se va a dar una charla, yo mismamente doy en muchas ocasiones charlas en institutos, en colegios, hay mucha gente que piensa que eso es adoctrinar. Entonces, desde el momento en el que se ve la educación como algo opinable, es muy difícil ese cambio. Y yo, lo comentábamos antes, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo soy el director de un centro, de un colegio, y me viene un padre que me solicita una reunión y me dice: es que yo soy tierraplanista. Yo creo que la Tierra es plana y yo creo que quiero que a mi hijo le eduquen en el colegio en que la Tierra es plana. Pues el director le dirá: mire, caballero, usted en su casa dígale a su hijo lo que quiera, pero el colegio está para educar y para proteger. No es opinable la educación que se le da. ¿Por qué las cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con el respeto, con la diversidad, son opinables? ¿Por qué se ve como algo ideológico cuando no lo es? En el libro yo cuento que efectivamente la palabra que ha marcado el final de mi infancia y toda mi adolescencia es la palabra represión, porque yo no pude tener una adolescencia como el resto de mis compañeros y mis compañeras. Yo no pude, igual que mis amigos me contaban que les gustaba una chica y que le iban a pedir salir una chica o que le escribían una notita a una chica, yo no pude hacer eso. Yo tuve que fingir ser una persona que no era. Vivirme, como he dicho antes, con miedo, con vergüenza, con rechazo y además vivir todo eso en una edad en la que tú no tienes herramientas para gestionar a nivel interno todo lo que te está pasando. Porque lo vives solo y no tienes esa capacidad para saber que lo que te pasa no es nada malo. Entonces, a mí me hubiese cambiado la vida que hubieran venido a clase un día a explicarme que no estaba solo, que no me pasaba nada malo, que había más gente como yo. Me hubiese ayudado muchísimo a entender que hubiese sido como un flotador ahí en mitad del océano. Y no solamente me hubiese ayudado a mí, hubiese ayudado también a mis compañeros y compañeras heterosexuales a comprender que la diversidad es algo que nos rodea y que no hay nada de malo en ella. No hay nada de malo en ella. Entonces, creo que indudablemente las sociedades van avanzando, creo que este tren es imparable. Es más fácil ser una persona LGTBI ahora que hace 15 años, exactamente igual que era más fácil hace 15 años que hace 30. Creo que vamos avanzando, pero no podemos tampoco perder la noción de que, aunque vamos avanzando en ese sentido y la gente joven cada vez está más sensibilizada, es más libre, tiene menos prejuicios, también hay una parte de la juventud que está comprando un discurso ultra. Y que gente joven, que en España pasa, yo cuando voy a hablar con chicos en los colegios, muchas veces me comentan los profesores: es que aquí hacen la gracia de hacer el saludo fascista. O dicen viva Franco, y claro, es gente que tiene 15, 16 años. ¿Por qué está ocurriendo eso? Pues los discursos ultra, que antes, hace unos años, eran marginales en los medios de comunicación, eran marginales en la televisión, en los parlamentos, ahora están otra vez de vuelta. Y eso al final es una lluvia fina que va calando. Entonces, creo que esas dos realidades conviven y que, por supuesto, no se puede dar por garantizado ninguno de los derechos ni de las libertades que tenemos. Lo que hemos tardado décadas en conseguir se puede perder en una legislatura. Y el mayor ejemplo creo que lo tenemos no solamente lo que está pasando en Europa con la ola ultraderechista o en Polonia, que ha habido zonas en las que se ha declarado zonas libres de personas LGTBI, las políticas que pone en marcha Orbán, lo que está pasando en Italia. Pero el mayor ejemplo para mí es lo que ocurrió hace un año en Estados Unidos, donde las mujeres perdieron el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo y se volvió atrás en el tiempo 50, 70 años. Lo que era ya un derecho garantizado y consolidado, pues dijeron no, ahora los estados deciden. Los estados demócratas mantuvieron ese derecho, pero los republicanos, muchos de ellos, recortaron. Y al final esto siempre afecta a las mismas personas. A la hija de los padres ricos conservadores, pues sí, se la llevan a abortar a otro estado. Pero a la persona racializada sin condiciones la estás empujando a que tenga que meterse en el trastero o en la parte de la trastienda de una clínica a poner en juego su vida, ¿no? Entonces, creo que esta reflexión debe calar, que lo que tenemos conseguido, si no lo defendemos, si no lo protegemos, si no lo cuidamos, se puede perder. Y muy brevemente, sí que, porque seguramente luego ya no esté,
Quise agradecer también a Eduardo el que quisiera sacar en este tema, el tema del deporte y el colectivo LGTBI, el tema trans. Yo me considero una persona valiente y siempre me he posicionado a favor de la participación de las personas trans en la categoría sentida. Y creo que se ha cogido a las personas trans se ha hecho el dibujo de las personas trans como el enemigo y la diana al que verter todas nuestras frustraciones y nuestros males, y es muy injusto. Y solamente quiero decir que llegar a la élite del deporte es muy complicado. En España, de la gente que hace deporte, solamente el 4% llega a la élite. El resto hace deporte por disfrutar, por pasárselo bien, deporte amateur. Y el deporte de élite, las federaciones ya tienen sus propios mecanismos para garantizar una competición justa. Otro debate es si esos mecanismos son justos, que ya he explicado muy bien que no, y hay discriminaciones claras. Pero el resto de personas que hacen deporte, el 96% restante, se merece poder acceder al deporte y disfrutarlo, porque el deporte es un derecho. Y este tipo de discursos, al final, lo que están consiguiendo es, como pasó en Cataluña hace muy poco, que no dejaron competir en una competición de natación a una niña trans de 8 años. Que alguien me explique dónde está la ventaja competitiva cuando tienes 8 años. Bastante difícil tienen la vida las personas trans, como ojalá fuese el deporte el problema de las personas trans, porque eso significaría que no tienen problemas de aceptación en casa, que están acompañándoles en su transición, que no tienen problemas de acoso ni discriminación en el colegio, que les están acompañando en su transición y que se pueden plantear retos como hacer una práctica deportiva en igualdad de condiciones. Para que yo llegase a la élite, ni os cuento la de horas que he dedicado. Yo, mis padres, sacrificio, es dificilísimo. Y como persona homosexual, más, porque yo he tenido que esconder quién era. Imaginaos ya tener la realidad de ser una persona trans. Entonces, vale ya de hacer el dibujo de las personas trans como señores con peluca, que son unos tramposos que quieren robar la medalla. Porque además, si os fijáis, el problema siempre es el mismo, no son los hombres trans, son las mujeres trans. Partimos de la premisa de que como han nacido mujeres y ahora es un hombre, no nos va a quitar a nosotros la medalla, que somos tíos. Partiendo de la base de que, claro, es que la mujer ni pincha ni corta en el deporte, ¿no? Pues es una premisa completamente errónea, porque no todos los deportes dependen de la fuerza. Y en definitiva, que la élite ya se regula y ya tendremos ese debate, pero por favor, que nuestro discurso vaya a abrirle las puertas a las personas trans y a hacerles la vida un poquito más fácil. El deporte no solamente es competición. El deporte son valores, sentimiento de pertenencia, sacrificio, esfuerzo. Todo eso es un derecho y no se le puede arrebatar a las personas trans. Matilde, tenemos curiosidad, novedad, Maison de Fierté. ¿Cómo reaccionan las autoridades deportivas cuando les llega esa propuesta? ¿Cómo reaccionan las federaciones, el Comité Olímpico? Y en el caso de los Juegos Olímpicos, los patrocinadores, porque también es verdad que tienen una influencia muy clara sobre qué se hace, qué no se hace, qué conviene, qué quizá conviene esconder. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra experiencia y si realmente crees que habéis abierto brecha y que a partir de ahora nadie se atrevería a hacer unos Juegos sin esa dimensión de visibilidad? Alors, je vais tenter de répondre au mieux à cette question. Pour ce qui est de nos sponsors, que ce soit institutionnels ou privés, alors en effet, on a le Comité international olympique qui est avec nous. On a eu la chance de pouvoir les embarquer, de pouvoir échanger avec eux et avoir des points de vue qui convergent. Bien évidemment, cette opportunité étant assez originale, puisque c'est quand même une grande première pour Paris 2024, on a dû avoir un programme assez solide. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on a développé, ce dont je vous parlais, la partie héritage. Donc c'est un programme qui s'inscrit sur une durée et non pas ponctuelle. Donc c'est ça aussi qui a su séduire les institutions. L'accompagnement des entreprises, je dis des associations, des entités sportives. Donc ça également, ça a été un tournant pour pouvoir séduire nos partenaires privés également, puisqu'il y a des personnes au sein des entreprises. On aura
du coup Carrefour, PwC, pour n'en citer que quelques-uns, qui font partie donc, d'un système de RSE qui défendent les mêmes valeurs que nous défendons au sein de l'association, qui veulent faire ressortir également cette lutte au sein et dans le contexte des Jeux Olympiques. Donc ça leur donne également à eux une place publique. Donc je pense qu'on a réussi en tout cas à avoir une conjoncture assez favorable de notre côté, même si dès le départ, si on était arrivé sans aucun programme sur une durée, quelque chose de sérieux qui également inclut des institutionnels privés comme publics, ça aurait été très compliqué. Bien évidemment, je pense qu'il y a peut-être des choses à rajouter derrière, à voir avec les coprésidents de l'association. Mais en tout cas, jusque-là, on a été assez contents d'avoir pu accueillir autant d'associations sportives également qui sont venues, donc qui défendent la cause LGBT dans le sport. Voilà, donc qui sont venus à nous pour s'associer. Merci. Raphaël Victor a évoqué les difficultés des personnes trans dans le sport. Il y a une chose il y a des gens qui disent tu n'es homme ou femme, tu ne peux pas changer ça. Mais il y a cette histoire de l'adultération de la compétition. Si le fait d'avoir fait une transition entre sexes peut donner des avantages ou être un désavantage. Est-ce qu'on a des études scientifiques qu'on puisse expliquer pour les gens pour quitter cette peur qui probablement n'a aucun sens, aucune raison? Alors, au niveau des études, il y en a très peu, ce que je disais tout à l'heure. Il y a le CIO là, qui a sorti une étude pour dire que les personnes trans n'ont pas d'avantages et sont même désavantagées dans la pratique sportive. Mais en fait, il y a surtout énormément de croyances basées sur le sexisme, avec l'idée que les hommes sont plus forts que les femmes, dans le sport notamment. Et du coup, avec l'idée que les femmes trans qui sont nées hommes auront des avantages aussi dans le sport et seront plus fortes que les femmes cis si elles pratiquent du sport avec les femmes cis. Ce qui est faux, donc vis-à-vis de l'étude qui est sortie là récemment du CIO, et les études commencent à se mettre en place avec l'impact, les aspects physiologiques et physiques purement, mais aussi avec les impacts sociaux, les discriminations, les violences aussi, qui ont un impact réel aussi dans la pratique sportive et dans l'épanouissement des personnes trans dans la pratique sportive. Très bien. Pour faire la dernière parole a Víctor antes de que se nos vaya, y luego si acaso seguimos un poco y si alguien quiere plantear algún tema desde el público, pero anímanos, dinos que vamos a ir mejor, dinos que esto es imparable, dínoslo. Pues claro que lo es, y yo además soy de las personas que he intentado siempre hacer crítica o contar mi experiencia, pero que quede siempre desde el prisma positivo, ¿no? Creo que tenemos demasiados inputs negativos, demasiadas cuestiones que son negativas y hace falta también alegría, porque además eso en el colectivo LGTBI lo sabemos muy bien, ¿no? Nosotros reivindicamos celebrando y celebramos reivindicando, ¿no? Entonces, yo creo que por supuesto que las cosas van a mejor. Creo que muchas veces se pone el foco, ¿no? Y es lo que yo he hecho ahí un poco en falta, se pone el foco demasiado en los deportistas, por ejemplo, en la poca visibilidad. Pero claro, yo procuro siempre quitar esa responsabilidad a los deportistas y ponérsela a todos los actores que conforman el deporte. Porque esto es como, yo me voy a tirar a una piscina, pero necesito saber que hay agua en la piscina. Si sé que no hay agua, pongo el ejemplo del fútbol. Echamos en falta que algún futbolista masculino salga del armario. ¿Pero qué estamos haciendo para que eso ocurra?
Si cada fin de semana escuchamos en un estadio cómo con 40.000 o 50.000 personas llaman maricón a un jugador, si vemos que el árbitro cuando ocurre eso no lo recoge en el acta y no lo denuncia, si vemos que hay patrocinadores es decir, todo esto al final conforma un cóctel que todavía hace difícil. Yo creo que cuando un futbolista dé ese paso, pues va a producirse un cambio no solamente a nivel deportivo, sino en el conjunto de la sociedad, estoy convencido. Y muchas veces, y me parece una cosa además interesante de sacar, hay gente que bueno, pues cuando hablamos del colectivo, inevitablemente nos vamos casi siempre a los hombres gays, ¿no? Con ese tema me dicen, bueno, pero fíjate que es muy curioso que las chicas en el deporte lo tienen más fácil, ¿no? Las lesbianas, como que es más fácil ser lesbiana que ser gay. Y digo, mira, no, lo tienen exactamente igual de difícil. Y además es un fenómeno que se llama discriminación cruzada. ¿En qué consiste? Vale, si yo ahora cojo y os digo que viene una niña de 9 años aquí y dice que quiere hacer rugby, nosotros todos en el imaginario estamos diciendo, uy, una niña hace rugby, va a ser lesbiana. Porque seguimos teniendo en la cabeza que hay deportes de chico y deportes de chica. Si un niño de 8 años nos viene y nos dice que quiere hacer natación sincronizada, vamos a decir, va a ser mariquita. Y de hecho muchas veces los propios padres, los propios adultos intervienen en esas decisiones y dicen, ¿la niña quiere rugby? No, la niña bailar. ¿El niño quiere hacer natación sincronizada? No, el niño a fútbol. ¿No? Entonces, seguimos teniendo... ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una chica que hace rugby, que hace baloncesto o que hace fútbol sale del armario, a nadie le sorprende, porque nosotros ya le hemos puesto esa etiqueta hace mucho tiempo. Pero ¿cuántas lesbianas hay que conozcamos, que hacen natación sincronizada, patinaje artístico? Las hay, pero están armarizadas. Porque también hay muchos hombres gays referentes en natación sincronizada, en rítmica, claro, en estas disciplinas que tenemos feminizadas, los tenemos ya, también le hemos puesto la etiqueta, ¿no? Entonces, hago este ejemplo para que veamos que las mujeres, las que están en disciplinas masculinizadas, pues sí, lo tienen más fácil, exactamente igual que los hombres gays en disciplinas feminizadas, pero que la dificultad es exactamente la misma, ¿no? Y muchas veces tendemos a olvidarnos de esto. Y volviendo un poco también al tema del fútbol, me parece también importante, he hablado de la importancia de los actores que hay dentro del deporte para avanzar, y creo que en ese sentido las ligas, las federaciones, tienen que jugar un papel mucho más valiente, muchísimo más valiente. En la liga inglesa, en la Premier League, cuando llega el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, vemos cómo los brazaletes de los capitanes son arcoíris, el logotipo de la competición es arcoíris y es la liga más vista del mundo. Están tomando una decisión muy valiente en una liga que se ve en todo el mundo, en países que están de acuerdo con esto y en países que lo criminalizan. Pero ellos tienen su hoja de ruta y eso me parece algo ejemplar. Algo ejemplar. ¿Hay algún futbolista en la Premier League que haya salido del armario? No. Pero bueno, están trabajando en ello, ¿no? Es que en España, en Francia, es que... bueno, aquí ocurrió además en el Paris Saint-Germain, tiñeron, ahora que lo recuerdo, los dorsales de los jugadores de color arcoiris y hubo un jugador del Paris Saint-Germain que se negó a salir al estadio a jugar con ese dorsal porque dijo que sus creencias iban en contra de ello. Y fue un debate, ¿no? Porque dices, vamos a ver, entonces el Paris Saint-Germain, ¿por qué hace esto? ¿Por pinkwashing o por convicción? Porque si yo, o sea, quiero decir, esto es en lo que cree el club y tú eres un profesional. Y yo que soy deportista, es que ni me planteo no ejercer, no hacer mi trabajo porque no me da la gana, estando disponible, ¿no? Pues eso pasó. Entonces, con esta reflexión lo que quiero decir es que hace falta mucha más valentía. La FIFA... Si os metéis en el Twitter de la FIFA o en el Instagram vais a ver cómo tiene el logotipo puesto color arcoíris. La misma FIFA que hace un año organizó el Mundial en Qatar, donde se persigue al colectivo LGTBI, donde la homosexualidad está penada con la muerte, y la misma FIFA que prohibió a los capitanes de las selecciones salir al estadio con la bandera arcoíris. Entonces, ese es el nivel de hipocresía. ¿Se agradece que pongan ese símbolo en las redes sociales? Sí, pero es un gesto vacío. Es un gesto vacío y eso se puede aplicar también a las empresas.
agradecemos esa visibilidad porque hace 10 años era impensable, pero el colectivo LGTBI no es LGTBI una semana al año o un mes al año, lo somos todo el año. Las violencias, las discriminaciones, las barreras, las dificultades, las sufrimos todo el año. Por tanto, esos gestos tienen que estar todo el año, todos los 365 días del año, y tienen que ir con contenido, con cosas que cambien la vida de la gente de verdad. Entonces, creo que seguimos avanzando, que nos queda un camino muy largo. Afortunadamente, cada Juegos Olímpicos que llegan hay más cuota de deportistas que son visibles. Pero si no me fallan las matemáticas, de 12.000 deportistas, me parece que las últimas fueron en torno a los 200, casi 300, es no llega al 1%, ¿no? Es el 0, mucho. Pues hombre, a mí me fallan las estadísticas, ¿eh? Me fallan las estadísticas porque los datos dicen que las personas LGTBI somos muchas más, ¿no? Entonces, se agradece que se vayan dando esos pasos, creo que vamos evolucionando, pero en el deporte no podemos ceder ni un segundo, tenemos que estar con esa llama del activismo y de la lucha. Y para terminar, que ya me tengo que marchar, sí que me gustaría como poner deberes, ¿no? O poneros una tarea, y es, a mí me gusta mucho la expresión agentes del cambio, y me gustaría invitaros a que os convirtierais en agentes del cambio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues todos en nuestro día a día vivimos situaciones de machismo, racismo, LGTBI-fobia, con un chiste, con un comentario que escuchamos, las vivimos, las presenciamos y algunas veces incluso somos partícipes, ¿no? Podemos dar un golpe en la mesa y decir, esto no toca, ahora ya no. Pero no por nosotros, sino por quién nos rodea. ¿Por quién nos rodea? Porque el niño con 10, 11 años que escucha al adulto, maricón, el adulto a lo mejor no es homófobo, pero ese niño le está quedando aquí esa palabra. Yo soy capaz de acordarme cada vez en mi vida que me han llamado maricón. Llevo cada insulto clavado como un puñal en el corazón. No se olvida, no es una palabra, no es una forma de hablar. Son cosas que te marcan el camino. Entonces, creo que todos tenéis la responsabilidad de, en vuestro pequeño ámbito, ser un agente del cambio y cambiar las cosas. A mí no me hace falta ser mujer para creer en la igualdad y ser feminista. No me hace falta ser una persona racializada para estar en contra del racismo, y creo que a ninguno de vosotros ni de vosotras os hace falta ser una persona LGTBI para coger la bandera arcoiris y luchar por la igualdad y por los derechos de las personas LGTBI. Así que os animo a que os convirtáis en agentes del cambio. Muchas gracias. Matilde, una pregunta para ir acabando. ¿Tenéis pensado el día después de los Juegos? ¿Qué va a pasar con la experiencia que se haya acumulado en la Maison de Fierté? ¿Qué vamos a hacer? Alors, ce qu'on a pensé pour le jour d'après. Donc, comme je disais, on a un programme sur la partie héritage. Donc ça, c'est vraiment ancré et c'est ce qu'on vendra derrière, puisqu'en fait, Fairplay fait partie aussi de la fondation Fier, qui a créé notamment le label Fier Sport, donc, qui récompense en fait les associations qui défendent la communauté, la cause LGBT. Donc déjà, là, on arrive, on met un pied en disant, voilà, même si c'est un label, et on sait que très bien, on parle de pinkwashing, ça existe en effet, on est quand même assez conscient de ça. Donc le label est quand même décerné à des entités qui sont sûres et qui appuient cette cause. Il y a aussi des financements qui sont donnés pour les actions en faveur de l'inclusion des personnes LGBT dans le sport. Donc vraiment là, on espère derrière avoir beaucoup plus d'impact et beaucoup plus en sensibilisant justement les personnes qui vont venir à la Pride House centrale qui sera au Rosa Bonheur pendant les Jeux Olympiques et au Club France pendant les Paralympiques. On espère toucher une grosse partie des spectateurs, que ce soit des étrangers ou des spectateurs nationaux. On aura aussi des pop-up à l'intérieur, donc ce sera des stands itinérants qui seront en fait disséminés dans Paris en fonction des endroits des compétitions sportives. Donc là encore, on aura lors de ces pop-up
des quiz. En fait, on va aller chercher le spectateur et on va le faire asseoir quelques minutes avec nous pour discuter un petit peu, savoir quel est son profil, est-ce qu'il connaît quelque chose de la communauté LGBT+. Et puis derrière, en fait, l'amener à réfléchir sur des questions qu'on a évoquées tout simplement tout à l'heure ensemble et lui apporter des éléments de réponse, notamment sur le droit en fait des personnes dans le monde, que ce soit pas seulement au niveau français. Derrière, en fait, on espère déjà à favoriser, en tout cas semer des graines de réflexion qui seront de toute façon les plus importantes pour nous. C'est vraiment cette visée-là qu'on cherche. Plus la partie héritage où on a ces solutions clés en main pour les entités qui pourront nous contacter directement, qu'on pourra accompagner. Les partenariats locaux, donc on a une empreinte assez importante, une visibilité notamment, puisqu'on sera dans tous les programmes et les cartes durant les Jeux Olympiques. Et l'après, ce sera derrière d'avoir cette empreinte au niveau de la Fondation Fier qui continuera au niveau des Eurogames, au niveau de Lyon, au niveau de toutes les autres compétitions sportives qui seront organisées. D'avoir un écho en fait à toutes les actions qui ont été menées, donc c'est une grande première comme vous l'avez dit, et derrière on espère que ce sera repris dans ce même état d'esprit, en tout cas de partage, de connaissances et surtout de sensibilisation et d'éducation, de formation. Voilà ce que je peux dire. Après, l'avenir nous le dira. On espère que ce sera un avenir florissant. Voilà. Raphaël, quelles pourraient être les priorités si vous en avez à choisir 1, 2, 3 quelque chose on peut faire pour réellement promouvoir la cause des personnes trans dans les sports? Pour moi, Mathilde le disait, la sensibilisation, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et le temps que les personnes n'auront pas pris conscience que c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques dans le sport, que le fait de catégoriser, d'avoir des catégories hommes et femmes dans le sport, ça peut être un frein et ça peut poser problème à l'inclusion des personnes trans, que le fait de ne pas mettre des politiques en place, parce que le fait de mettre des politiques en place, et typiquement dans les fédérations sportives internationales, il y a des fédérations qui se positionnent pas forcément de manière inclusive, mais qui en fait donnent une ligne directive. Donc c'est pas la marche à suivre. Enfin, pour moi, avoir des restrictions, ça n'est pas la marche à suivre. Mais le fait que ces fédérations-là se soient positionnées, les personnes qui transitionnent savent et se disent « Ok, dans ce sport-là, en fait, je peux ou non participer et être inclus ». Et en fait, le fait de laisser un flou comme ça, et les personnes ne peuvent pas et n'arrivent pas à se positionner en se disant « Est-ce que dans cette association, est-ce que dans ce sport, je vais être inclus et je vais me sentir à ma place ?» Ça les freine et je l'ai vu au travers des travaux que j'ai menés, c'est que en fait, les personnes vont se restreindre d'elles-mêmes, même sans avoir subi de violence dans ce sport, sans savoir en fait comment elles vont être accueillies et si elles vont l'être correctement. Donc pour moi, ce qui est essentiel là à l'heure actuelle, c'est de sensibiliser les acteurs, les actrices du monde sportif, les institutions et les villes aussi, par exemple, qui sont en charge des gymnases et où la question des vestiaires notamment, elle revient énormément. On l'a vu quand j'ai travaillé avec la mairie de Lyon sur ces questions-là. C'est aussi ce que Victor disait aussi, c'est qu'il n'y a pas que les sportifs et les sportives qui doivent être sensibilisés à ces questions-là. C'est vraiment une sensibilisation globale de tous les acteurs, les actrices, que ce soit politiques, sportifs et sportifs dans sa globalité. C'est-à-dire si l'arbitre est transphobe, la personne ne va pas vouloir faire de compétition à nouveau. Si d'autres joueurs sont transphobes, les personnes ne vont pas vouloir refaire de compétition à nouveau. Et même dans le club, si dans le bureau il y a le président ou la présidente par exemple est transphobe, la personne ne va pas forcément vouloir non plus continuer à pratiquer. Donc c'est vraiment sensibiliser de manière globale toutes les personnes en fait qui touchent de près ou de loin au sport. Et cette sensibilisation pour moi elle est essentielle avant de se dire
on peut inclure tout le monde et ça va bien se passer. Très bien, merci. Tenemos un poquito. Si alguien quiere preguntar, si quelqu'un veut faire, lui poser une question, on sera ravis de tenter de le répondre. Si on n'en a pas, je crois qu'on nous invite à avoir un petit verre sans alcool. Je ne vois pas l'alcool. Ah, si. Bien alcool. Et merci. Ah, pardon, por favor. Una pregunta. No sé si lo sabéis, pero como el señor consejero hacía un poco la historia, en el año 1900 los Juegos Olímpicos participaron solo 2% de mujeres. En estos Juegos Olímpicos de París será la primera vez que habrá una paridad hombre-mujer en la participación de Juegos Olímpicos. O sea que el camino ha sido bastante largo. ¿Qué deporte creéis que en estos momentos es un modelo a seguir en términos de inclusión? Para tomar ejemplo. Pues... Vas-y, Mathilde. Lance-toi. Alors, c'est une très bonne question et j'avais déjà vu aussi en 1924, il me semble, qu'il y avait une femme qui était allée skier lors d'une compétition internationale avec un groupe d'hommes et qui avait remporté en fait cette compétition. Suite à ça, les femmes ont été proscrites de compétir avec les hommes. Puisqu'en fait c'était, comme le disait Victor, un univers assez machiste. Je ne sais pas si ça l'est toujours ou pas, mais en tout cas, ça ne sert pas à moi de juger. Je pense qu'il y a pas mal de sports dans lesquels les femmes comme les hommes pourraient très bien travailler de façon mixte. On le voit en natation, dans les relais par exemple, on a des relais mixtes, donc c'est des personnes qui vont s'échanger, dans les courses également. Donc je sais pas, je pourrais pas donner vraiment de sport définitif sur le paysage sportif. En tout cas, je pense qu'on a des opportunités là où on ne le soupçonnerait pas. Maintenant, à nous, bien évidemment, d'inclure beaucoup plus toutes les identités de genre, tout simplement, dans les différents sports. Je ne pourrais pas répondre exactement à la question, j'ai tenté. Est-ce que vous en avez quelqu'un d'exemple? C'est difficile. Non, oui, c'est très, très difficile parce que, en fait, là, les sports olympiques qu'on connaît, c'est toujours classé dans... Enfin, on a une catégorie femmes, on a une catégorie hommes, et en fait, passer de l'une à l'autre, c'est compliqué. Quand on s'identifie ni à l'une ni à l'autre, c'est compliqué aussi. Donc je pense que dans l'idéal, il faudrait tendre sur d'autres catégorisations en fait, sur le poids, la taille, la musculature par exemple, qui permettraient en fait d'être plus inclusif. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en fait, à part les sports où on peut pratiquer de manière mixte, comme le badminton, je ne défends pas mon sport particulièrement, mais on peut pratiquer de manière mixte. Ça permet aussi de, s'il y a cette zone de flou pour la personne, si elle s'identifie ni à l'un ni à l'autre, en fait, il y a aussi la possibilité à ce moment-là, avec un sport mixte, de pouvoir pratiquer en fait librement, puisqu'il n'y a plus de catégorie de genre. Voilà. Merci a tous y a toutes. Merci al Instituto Cervantes. Gracias por acogernos. Y yo espero que no tengamos que esperar 100 años para llegar donde queremos llegar. Ojalá. Que sea antes. Merci.